Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por venir a esta primera sesión. Podéis tachar el badge de asistir a la sesión del domingo. Y bueno, tenemos aquí a Martín y a Juan en /Hansete para contarnos un poco qué es esto de AMP, qué ha sacado Google y tal. Así que, adelante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a hablar un poco de AMP, que es el nuevo juguete que se ha inventado Google. Nos presentamos un poco, somos Juan y Martín, venimos del equipo de Idealista, que acabamos de implementar ya la versión AMP en nuestro portal de noticias. Y os vamos a contar un poco la experiencia, de dónde viene todo este barullo que se ha montado con AMP. Y bueno, ¿qué es AMP? Bueno, para explicaros qué es esto, tengo que retrocederme un poco a los años anteriores, que estamos viendo que la evolución del mundo web es ir hacia un mundo mobile first. Os pongo una gráfica del año pasado, donde los principales medios de noticias ya están sacando un porcentaje bastante superior de visitas mobile y tablet frente a los visitantes desktop, y eso nos hace que Google se plantee cómo solucionar este problema de la web, de la velocidad en los dispositivos móviles. Si nuestros principales clientes son móvil y están utilizando tecnologías 3G, van en el metro leyendo el periódico por la mañana y no carga, eso significa que estos clientes están perdiendo lectores. Una página de carga lenta significa que el lector se va. Habréis escuchado muchas veces eso de que si una página tarda más de 3 segundos en cargar, significa que el usuario, por estadística, se va de nuestra página. Y eso significa menos ingresos, menos publicidad, porque el usuario se va y al final, pues eso, que los medios principales de comunicación, El País, el Washington Post, que al final son los que crean el contenido de la web, pues están perdiendo ingresos. Aquí aparece esta iniciativa, la Digital News, que nace hace un año, cuando Google se plantea cómo dar solución a este problema. Se junta con todos los medios principales del mundo y empiezan a analizar cómo dar solución a este problema. Llevan trabajando todo un año en el primer proyecto, que ha sido AMP, pero ya están trabajando en otras tantas tecnologías para dar soporte, por ejemplo, a ataques DDoS, y próximamente estarán saliendo en producción. Esto del D2 ya está en fase beta y próximamente lo tendremos que empezar a usar, y tenemos que estar atentos a todo lo que vaya sacando este grupo, el DNI. ¿Qué es AMP? Pues como os digo, es un proyecto que busca optimizar el contenido para móviles y que se cargue instantáneamente. Como os digo, pues eso, buscando que el usuario que va en el metro, que le carga lento el móvil, pues pueda tener una página cargada instantáneamente. Por lo tanto, Google lo que se quiere centrar es el contenido estático, el contenido que se lee, que es mayoritariamente el que hay en la web. No se quiere centrar tampoco en sites de e-commerce que pueden tener formularios o ese tipo de contenido, que es más complicado el darle una solución al problema de la velocidad. Esto es como sería la solución que ha propuesto Google de la versión AMP. Ahí vemos el resultado de búsquedas, donde en la parte superior lo que ahora son las noticias destacadas, pues se convierte en las noticias destacadas con versión AMP. Está en modo pruebas ahora mismo. Es posible que varios de los que estéis aquí, si buscáis con el móvil, os aparezca, y igual al compañero de al lado no salga todavía. Tienen habilitada una URL, que os lo pondremos luego, que es el g.co/ampdemo, para que todas las búsquedas que hagas fuerce la salida con AMP. ¿Cómo funciona esto? Si buscas en los resultados de búsqueda de Google y tu página aparece en alguna de las posiciones, lo que hace es, ¿tienes versión AMP? Pues te pongo en el módulo de noticias destacadas. No significa que te esté posicionando mejor, pero indirectamente va a repercutir en que tengas más visitas, y al tener una versión AMP vas a cargar más rápido, con lo cual también va a influir en el SEO de la página a largo plazo. ¿Necesito poner sí o sí una versión AMP en mi página? Pues como os comentaba, Google lo que está
lo que está luchando para dar solución es al contenido de los medios digitales, a un periódico, a un país, a un blog, a un Washington Post, que pueden suministrar contenido de forma estática principalmente, con texto, imágenes, vídeos y poco más. Con lo cual, ellos ya anuncian que no es para un e-commerce o este tipo de portales con formularios o con muchos elementos JavaScript, por ejemplo. ¿Sustituye a mi sitio normal? Vale. Decidimos que somos, como Idealista News, un periódico y decidimos que sí, tiene cabida una versión AMP. ¿Tengo que tener solamente esta versión o tengo que tener dos? Pues ahí ya entra un poco decisión de negocios si queremos tener, si nos vale únicamente con esta versión, que tiene algunas limitaciones que luego Juan nos ampliará, pero principalmente, al menos en las versiones mobile y tablet, podríamos casi vivir con una versión exclusiva de AMP. Para ello tendremos que tener un enlace en nuestra página principal a la versión AMP y viceversa. En esta tendremos que indicar con un canonical cuál es el contenido principal. Tendremos que olvidarnos de los formularios en nuestra web, con lo cual no tendremos que tener comentarios, un formulario de comentarios, al menos en esta versión. Pero bueno, ahí ya entra las decisiones de negocio. Puedo poner mi propio CSS y JavaScript. La versión AMP limita mucho el uso de todos estos componentes, que normalmente los tenemos en ficheros externos. Y esos son al final más peticiones bajo tecnología 3G, tecnología lenta, con lo cual nos recomiendan no usarlo. ¿Podemos incluir nuestro CSS? Sí, tiene que ser en línea, tiene que estar en un código determinado, pero tenemos que adaptarnos un poco a ellos, ¿vale? Tenemos que renunciar a ciertas cosas. El AMP nos proporcionará muchos de estos componentes que necesitamos, pues igual un carrusel de imágenes, nos va a proporcionar nuestros propios componentes. ¿Qué pasa con los vídeos? En una web de noticias normalmente tenemos vídeos y mayoritariamente serán de Vimeo o de YouTube. AMP nos dará un componente para poder tener estos vídeos. Con la publicidad y la analítica web, pues 3/4 de lo mismo. Google le interesa que estén contentos los grandes medios. Los grandes medios tienen ingresos a través de la publicidad, con lo cual no va a renunciar con ellas. Se han puesto de acuerdo, han visto qué ad servers están utilizando y ya han dado soporte desde el primer día para los principales. Irán añadiendo más con el paso del tiempo, pero a día de hoy, al menos nosotros, por ejemplo, ya tenemos soporte para nuestro ad server. Os voy a explicar un poco ahora los conceptos principales a nivel técnico en lo que se basa el proyecto de AMP. AMP HTML es básicamente eso, HTML, que añade nuevos tags a nuestro marcado. Por ejemplo, pues una imagen ya no será IMG, será AMP IMG y seguirá todo en esa misma filosofía. Donde antes poníamos un iframe para incluir un vídeo de YouTube, pues ahora tendremos nuestra forma exclusiva para ponerlo. AMP.js es una librería que lo que va a hacer es convertir todos estos componentes nuevos a algo que entiendan los navegadores. Proporciona etiquetas personalizadas y se encarga de cargar asíncronamente todos estos recursos lentos. Es el encargado de hacer el lazy load de las imágenes sin que nosotros tengamos que tener un JavaScript custom. Es el que se encargaría de hacer el carrusel de imágenes y el que hace un precalculado del layout para que sepa cuánto van a medir cada uno de los componentes y reservarle el espacio correspondiente. Google AMP Caché. La idea de esto es que Google nos va a abrir sus CDNs, nos va a abrir sus sistemas de caché para que un visitante de Chile a nuestra página en España de Idealista News pues reciba con la misma velocidad que uno de Madrid la página, sin tener que llegar a los CDNs de Idealista o tener que llegar a nuestros servidores. Nos va a permitir que la página se caché en estos CDNs de ellos y que automáticamente se les envíe. Además, como se va a visualizar
en este módulo que os enseñaba antes de las noticias destacadas del resultado de búsqueda, pues directamente va a salir de ahí, ya lo va a tener el HTML precalculado y va a salir rapidísimo todo. Esa es la idea principal. Ahora Juanes nos explicará temas más técnicos, os explicará un poco la integración con un portal Drupal y ya vamos con él. ¿Probando? Vale. Bueno, agradecer el esfuerzo que habéis hecho por levantaros tan temprano. Y bueno, vamos un momentillo. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de cómo AMP mejora el rendimiento con las cosas que ya ha dicho Martín, pero recapitulando un poquillo. Y bueno, como ha dicho Martín, la librería de AMP, de JavaScript, obliga que, bueno, una de las prácticas que hay que seguir es que hay que definir el tamaño de todos los recursos. Eso lo que hace es que a la hora del renderizado de la página ya reserve el espacio y no tengamos esos saltos. Digamos que esa es una mejora de rendimiento a nivel de navegador. Luego, minimizar los recálculos de estilo también, que por ejemplo, cada vez que... O sea, si el hecho de tener todo el CSS en línea, en el principio, en la etiqueta head de HTML, hace que luego, cuando ya tengas el layout cargado, que no tenga que volver a forzar a estilar el resto de los componentes. Como hemos dicho, el CSS debe ser en línea y tiene un tamaño máximo. Tiene 50 kilobytes solo. O sea, porque si estamos haciendo una versión que tiene que ser rápida, pues hay que poner justo el CSS que sea necesario para esa versión. Y bueno, también las animaciones de CSS están limitadas y bueno, las animaciones en general están limitadas y solo usan algunas de ellas. Y las que usan son por CSS, que están aceleradas por hardware. Luego, la carga de fuentes debe ser eficiente. Luego lo comentaremos que, o sea, por ejemplo, la etiqueta style solo puede haber una. Y en la que nosotros metamos código CSS propio. Y una excepción es que de una etiqueta, o sea, de que se puedan cargar, porque también se limita el hecho de que no se puedan linkar CSS, está todo en línea. Y entonces una de las excepciones de hacer un link es el hecho de cargar fuentes custom. Y también es eficiente porque está limitado también el número de servicios en los que te dejan coger fuentes de ahí. Y, por ejemplo, la de Google es uno de esos servicios y tienen que correr todos bajo HTTPS. A ver, no, esto es prácticamente lo mismo que hemos hablado, pero también añadir que, por ejemplo, la librería prioriza los recursos, como vemos también en el último punto, y de esa manera es lo que hemos dicho, que carga toda la página, reserva el espacio y digamos que ya de primera ya lo tenemos todo. Y a lo mejor tenemos un vídeo al fondo y claro, hasta que no, o sea, eso se carga justo después ya de que tengamos todo. Y entonces, digamos que eso no bloquea el renderizado, que a nivel de navegador, es una de las partes que más se nota en el rendimiento. Y entonces, por otro lado, ya van prioriza la carga de recursos, que es que primero te carga toda la base y luego te va cargando los componentes de forma síncrona, que son la mayoría o sea, todos los scripts de la versión AMP se cargan de forma síncrona. Y que los scripts de terceros no están... Dime. Una pregunta, ¿los editores tienden mucho a meter incrustado subirlo a la base de los sí. Y todo esto, que eso, digamos que nosotros no lo podemos controlar mucho? Pues... ¿Eso estaría aquí prohibido? Sí está prohibido, pero hay soluciones. Tenemos componentes, por ejemplo, que te permiten embeber tweets. Y luego comentaremos también que hay librerías de PHP que te transforman todo a AMP HTML, que todavía está un poco en fase de desarrollo, pero te intentan facilitar todo el proceso. Y bueno, el resultado de esto es que las páginas cargan como un rayo y van súper rápidas. Y ya, pues, si
sí, como ha dicho Martín, que todavía están en prueba y a lo mejor no sale, pero el día que veáis y hagáis la prueba vais a ver que se carga rapidísimo. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño mini tutorial o sea, vamos a enseñar cómo hacer el Hello World de nuestra versión AMP. A ver, aquí tenemos o sea, el HTML, que por ejemplo podemos ver que al definir la etiqueta HTML tenemos que poner que es el atributo AMP. Y también tiene, o sea, porque el símbolo de AMP es como un rayo, ¿no? Y también te deja meter ese rayo en lugar de AMP y también te pilla que es una versión AMP. Luego tenemos, por ejemplo, o sea, todas estas partes son obligatorias para que luego el validador, porque tiene un validador que luego veremos, que te diga esta versión pasa al validador, cumple las especificaciones de AMP HTML y por lo tanto cuando pase Google se la va a guardar. Si no, pasa totalmente de esa versión. Necesitamos el canonical, que es la forma de enlazar el contenido con su versión original si tuviese. Y si no tuviese, como ya veremos, se enlazaría a sí misma. Luego el viewport también es obligatorio. Luego esto es el esquema.org de los microformatos, luego lo hablaremos también. Aquí, o sea, esta no es la sintaxis correcta, pero lo hemos puesto así para que quepa mejor todo la imagen general, que luego lo explicaremos y detallaremos cómo se define el objeto de imagen de los microformatos. Y luego tenemos un boilerplate de CSS y aquí iría nuestro... A ver, bueno, debajo de estas dos iría nuestra etiqueta Style Custom, que tiene también un atributo HTML que lo diferencia. Y luego está la librería cargamos la librería de forma síncrona, como hemos dicho, y ya sería todo el contenido. Y bueno, como hemos dicho antes, como en el caso de los tweets y en el caso de los vídeos y en todas las cosas que requieran una funcionalidad más compleja, AMP nos ofrece un montonazo de componentes que van creciendo y van creciendo también a la hora de la integración con algunos servicios, como veremos luego, como en el caso de la analítica o de la publicidad, que cada vez van dando cabida a que se integren otros servicios para que todo el mundo esté contento y se puedan usar. Y bueno, vamos a ir un pequeño ejemplo, como estaba diciendo antes Martín, por ejemplo. La etiqueta imagen normal de toda la vida pasaría a ser AMP IMG. Y como hemos estado diciendo antes, hay que definir siempre el alto y el ancho de este tipo de componentes para que luego en el renderizado te reserves espacio. Vamos a ver. Ahora vamos a dar, o sea, estamos haciendo un listado de ejemplos de los componentes más comunes de cara a un medio de comunicación, que es digamos, el primer público objetivo que tienen en la versión AMP. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de todo el pifostio, digamos, de lo que se hacía para el DFP de Google, de la publicidad, y esto era lo que había que hacer en una versión normal, que es definir el Google Tag, luego defines el slot y luego en el div donde quieres que salga, hacías la llamada y ya te pintaba la publi. Esto se reduce drásticamente en la versión AMP, que solo tienes que meter eso, y como en el core de la librería ya tiene la integración con la publicidad, una vez que metas tu slot y el tipo de servicio, aquí por ejemplo tenemos, he puesto 3 de ejemplo, pero luego tenemos aquí una lista si queréis ampliar para ver si el servicio de publicidad que utilizáis es ya compatible o no. Y bueno, en general aquí hay una serie de ejemplos, aquí hay muchos más componentes de los que AMP incluye en el core, porque como ahora veremos, bueno, o sea, estos son al revés. Estos son los componentes que no incluyen en el core. Digamos que la librería AMP.js te incluye componentes como el de imagen y el de la publicidad y otros cuantos más. Y luego todos estos, digamos que son componentes extendidos.
Y esto requiere que cada vez que utilicemos, por ejemplo, para mostrar un vídeo de YouTube, perdón, voy a beber un poquillo. Ya está. Por ejemplo, en el caso de YouTube, necesitamos cargar un script que sea específico para que implemente ese componente de AMP. Y en el resto de casos, aquí también tenéis un enlace con una lista del resto de componentes. Hoy en día hay muchos que son estables, pero también hay muchos todavía que no tienen una versión estable y que están en desarrollo. Y también, como es un proyecto open source, tiene también está el repositorio en GitHub y podéis ayudar a extenderlo si os animáis también. Este sería un ejemplo de YouTube antes, que es el iframe que te da siempre al hacer la compartición desde la propia interfaz de YouTube. Y aquí, por ejemplo, esto iría en la parte otra vez del head, sería un script asíncrono y entonces cargarías este script específico para que luego ese componente AMP se pueda utilizar. Vale, aquí hay otro ejemplo de analítica. Este ejemplo es de AT Internet que utiliza, bueno, City AT Internet, que no es, digamos, el ejemplo, porque hay mucha gente que utiliza Google, pero también hay otros servicios de analítica. Y aquí, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo de cómo es antes el marcado que necesita City antes en una versión normal de web. Aquí, por ejemplo, está todavía digamos que habría que sustituir por los valores necesarios de tu propia página. Y luego, ¿cómo sería en la versión AMP? Tienes que especificar, porque en un principio no te deja meter JavaScript, pero la configuración para ciertos componentes sí te deja meterlo como un JSON, para que luego el propio componente coja esa configuración y la asocie a su componente y dé la funcionalidad, en este caso, de lo que es la analítica. Y bueno, actualmente tiene integración con AT Internet, que es con City, el Chartbit, Comscore, Analytics, y aquí tenéis también otro enlace, por si no usáis ninguno de estos, que veáis si es ya compatible con el vuestro. Y ahora vamos a ver cómo se estila lo que es el HTML de AMP, que tiene también sus cosillas porque tiene sus limitaciones para beneficiar para que haya mejoras de rendimiento. Como hemos dicho, solo utiliza una etiqueta style. Teníamos los boilerplate, pero realmente la etiqueta style que tú puedes definir como custom tiene este atributo y tiene que estar dentro de la etiqueta head, para que a la hora del renderizado sea mucho mejor, porque si lo pones al final, luego te va a hacer un primer renderizado y luego otro más. Y bueno, hay algunos estilos, transiciones y animaciones que para mejorar el rendimiento no están permitidas. Por ejemplo, los importan, te los capan directamente, si ya de por sí no era una buena práctica, aquí aún más. Y por ejemplo, la propiedad filter también no es muy buena de rendimiento. Y selectores universales como el asterisco, que engloban a un montón de elementos, o el not, también perjudican el rendimiento. Aquí van totalmente al detalle para que no se les escape nada. Lo de las fuentes los hemos comentado antes, el límite de tamaño, y luego podemos también validar el CSS. Como veremos ahora en la parte de lo que es la validación de AMP, luego en consola nos mostrará los errores y por dónde hemos fallado. Y el CSS también se valida, aparte del propio HTML. Y bueno, aquí tenemos nuestra versión AMP accediendo por un navegador de Idealista News. Y bueno, para previsualizar y hacer pruebas, es mucho mejor utilizar que corra bajo un servidor web para hacer pruebas. Porque las peticiones XML, HTTP request
que lanza luego el JavaScript por dentro te puede fallar. Así que es mucho mejor que en lugar de abrirlo directamente como archivo, que hagamos como siempre y utilicemos, aunque solo sea HTML, que utilicemos un servidor web. Vale, la validación. Una versión AMP se puede validar simplemente añadiendo el hash y luego development igual a 1. Entonces luego, dentro de Chrome, inspeccionamos elementos, abrimos la consola y en caso de que tengamos errores, nos saldrán aquí el listado y también en CSS. Y si ya la página pasa al validador, te dice, enhorabuena, tu página AMP está muy bien. Y bueno, aquí tenemos también el ejemplo que ha dicho antes Martín, de cómo forzar en el propio navegador que te pille las versiones AMP para hacer las pruebas, de ver cómo sale. Realmente ya tendrías que tener el contenido en producción y que esté indexado por Google para ver realmente cómo te sale. Pero bueno, te puede servir por si ves que en tu móvil todavía a ti no te funciona, pues puedes emular un dispositivo móvil desde Chrome, por ejemplo, y a través de esa URL meter una búsqueda y ver cómo sale el carrusel de noticias destacadas. Fernando Alonso es de los que siempre sale, ahí siempre sale, pero a lo mejor metes otra cosa y de momento no aparece. Aquí hemos visto antes cómo relacionamos y cómo preparamos para la distribución las versiones AMP. Y lo que hemos dicho, si tenemos una versión de escritorio y una versión AMP, tenemos que añadir desde la versión de escritorio a la versión AMP, tenemos que relacionarla, le metemos un link con el rel de AMP HTML y la URL de la versión AMP. Y al revés, para evitar contenido duplicado, tenemos que hacer lo mismo, pero con Canonical. Y en caso de solo tener una versión AMP, apunta a sí misma. Bueno, vamos a ver ahora por encima también el tema de los microformatos, porque realmente para que aparezca la noticia destacada tienes que definir lo que es los microformatos de la versión AMP, que te aporta un valor extra de lo que es el contenido. Vale, pues aquí, igual que os he comentado antes, que lo habíamos reducido un montón para que se viese entero un esqueleto principal de la versión AMP, aquí vemos, por ejemplo, que tiene que ser un tipo de artículo news article o también article solo, también creo que es válido por AMP. Luego hay que meter podemos ir rápidamente elemento por elemento. Y bueno, hay que meter la URL, esto coincidiría con el título, luego la imagen es obligatoria, tiene que tener unas medidas específicas para que aparezca bien luego en el buscador. La fecha de publicación o modificación tiene que tener ese formato en especial. Luego, en el autor también hay que definirlo. Y luego, por último, está la parte de lo que es la organización, el medio de publicación, que tienes que poner tu logo, como hemos visto arriba. A ver. Bueno, era en el. Un momentillo. Aquí definimos en el logo o sea, ese es el logo que definimos luego. Vale. Y bueno, por último la descripción, que es lo que sale debajo de la noticia. Y también pues, podemos validar la estructura de nuestros microformatos con el validador de Google. Y bueno, ¿ahora qué? Ahora que tenemos una versión de Drupal y queremos meterle AMP, ¿cómo lo hacemos? Pues desde hace unos 5 meses está Lulabot trabajando muchísimo en este proyecto. Y lo tiene dividido en 3 partes. Por un lado está el módulo, que implementa toda la funcionalidad genérica, que luego lo veremos más adelante. Luego está el tema para que tenga, por ejemplo, todo el cambio de etiquetas HTML, pues ahora es mucho más fácil sobreescribirlas, teniendo también un tema específico con tus propios TPLs. Y luego la librería, que es lo que estaba comentando antes, que te hace también tanto de validador como en ciertos casos te transforma el contenido que tenías antes
directamente adaptado a la versión AMP. ¿De tiempo cómo vamos? Vale. Incluyendo. Vale. Pues vale, ¿cómo funcionan los proyectos? Versión requerida de PHP 5.5. Luego tenemos la librería y estas son las dependencias. Y decir que, por ejemplo, en Drupal 7, si no le metemos un parche, que aparte lo subimos nosotros, que hemos estado sobre todo en AMP y en el tema, hemos contribuido bastante porque estaba muy verde y estamos ahí intentando ayudar a que salga más rápido. Y bueno, en la versión de Drupal 7 todavía no funciona si no le metes el parche que subimos el otro día. Y bueno, la versión de Drupal 8 es prácticamente similar. Bueno, de momento, o sea, esta parte me la voy a dejar para el final por si depende del tiempo que tengamos, pero es una explicación de cómo es la interfaz con Drupal 8. Bueno, qué coño, lo vemos ya. Va a ser rápido. A ver. Vale. A ver esto. Si me aclaro con esto. Ahí. No me veo con mucha destreza así. A ver. Que no me sale esto. Vale. Vale, pues aquí tenemos un listado de cervezas, ¿no? Y queremos ver, por ejemplo, la versión AMP de la cerveza Paulaner. ¿Cómo lo han hecho los de Lulabot? Que si añades luego la query string de AMP, te devuelve la versión AMP. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen y nos la ha convertido en AMP HTML. Vamos a inspeccionar. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la etiqueta. Y luego, si queremos validarlo, como hemos comentado antes, le añadimos el development igual a 1. Le damos 2 veces porque está buscando el ID. Y te dice que es perfecto. Y luego tiene varios modos de debug también que te muestran información de... Tanto te lo loga en el watchdog también Tienes como un resumen de cuántas etiquetas HTML te ha convertido y también algunas opciones como, por ejemplo, que lo vamos a ver ya directamente en la presentación, cómo funciona por dentro, por encima. Esto sería Drupal 7. Tenemos lo que es la petición. Primero comprueba si tiene el query string de AMP. Luego comprueba si es una página de nodo, que es la parte que fallaba y le hemos metido el parche. Luego, AMP te implementa un viewMod específico para AMP. Eso te permite que luego, cuando tú estés cambiando la configuración de ese viewMod, le puedes meter en los formatters, le puedes meter que en lugar de una imagen normal te la muestre como imagen, tiene también sus propios formatters que te pone ya directamente AMP imagen o por ejemplo, YouTube o los demás que están implementados. Luego, seguimos para abajo y también por ejemplo, cuando tú accedes al Node 3, por ejemplo, que creo que era el que teníamos antes, y tiene LAMP, por defecto te devuelve la versión full del contenido. Y entonces tenemos el view hook que dice, ¿es AMP? Vale, pues me das el viewMod de AMP. Y por último, usamos está el hook de cambiar de tema, que también es muy usado para cuando se hacen versiones móviles de una web, el m. y la web, que a partir de aquí le devuelves el tema que quieres que te cambie para esa petición. Y por último, en este último hook, pilla todo el HTML y le pasa a la librería. Y ya pues te intenta convertir las cosas que pueda y las que no te las muestra. Y así te mostraría la versión. Vale. Todo esto lo he estado comentando. Que bueno, hay una gran empresa detrás, que es Lulabot, que la de es muy buena, que es más o menos lo que os he estado comentando en el flujo de trabajo. Y, por ejemplo, también hay que estar mentalizado de que si queremos implementar una versión al mínimo detalle,
no nos vamos a librar de hacer código propio. Por ejemplo, una alternativa, por ejemplo, hay grandes portales que a lo mejor no les conviene tener que ponerse ahora a cambiar sus versiones de PHP. Pues también te podrías implementar un flujo de trabajo parecido hasta que tus servidores se actualizan y luego podrías usar el tema de AMP como base, pero lo que es la librería que te convierte y te hace todo eso no lo podrías hacer. Luego podemos ampliar porque todavía el módulo de AMP no soporta todos los componentes. Pues hay algunos que te los vas a tener que hacer tú. Por ejemplo, para definir bien los datos en los microformatos de schema.org, te lo tienes que hacer tú. En Context podrías crear una condición que diga, ¿esta petición es AMP o no? Para quitar los bloques que me están realmente matando porque la mayoría de esos bloques no tienen HTML que AMP los considere válidos. Y luego aquí tenemos un ejemplo que Martín luego va a dar una charla mucho más extendida de Varnish, que os recomiendo un montón, y de cómo se podría hacer a la hora de cachear o anonimizar ciertas peticiones. Por ejemplo, aquí tenemos que si es una versión AMP, te anonimiza la petición. De esa manera también, de cara a las pruebas y de cara en sí al propio rendimiento, por ejemplo, el hecho de anonimizar, tú estás probando y ya no te tienes que preocupar de quitar todas las tabs de vista de edición y el resto de cosillas. Y bueno, que está muy verde, tú verlo, o sea, me refiero que está todavía en fase de inicio. La versión de Drupal 8 va mejor que la 7, pero la 7 también está teniendo poco a poco ya para ser más estable y que es un buen momento que si te interesa contribuir, porque si ves los módulos por dentro son muy fáciles de leer y en el caso de Drupal 8 puedes ver justo aprender cómo se hacen esas cosillas esas cosillas que ya sabes hacer a lo mejor en Drupal 7, ver cómo sería su equivalencia en Drupal 8. Bueno, aquí os he dejado una lista de enlaces, en el resto del slide también os he ido dejando detallitos para que podáis ver tanto el tema de servicios integrados, etcétera. Y ya, bueno, si tenéis alguna pregunta, aprovechad antes de que nos vayamos a tomar algo. Bueno, para dar soporte a cada uno de los componentes hay que añadir una etiqueta script que dé soporte a eso en concreto. Por ejemplo, YouTube, Analytics. ¿No va a hacer eso incrementar mucho el número de etiquetas independientes que carguen? ¿No hay previsión de un servicio que tú le indiques lo que quieres añadir? O sea, en principio... Que lo hagas en un único JavaScript más comprimido. Sí, o sea, en un principio, digamos que ya el core te implementa, digamos, todo lo necesario para algo, o sea, para un caso muy normal ya te implementa toda la funcionalidad en un solo JavaScript. Después tenemos también, digamos que ya están afinando porque a lo mejor algunos componentes requieren mucho JavaScript y tampoco lo quieren meter todo en uno solo. Y el hecho de que sea síncrono también facilita que por ejemplo, tú puedes... una de las cosas que hace también la librería y está intentando hacerla muy bien es que cuando detecte que tiene un componente que es extendido y necesita un script, que entonces te lo inyecte. Entonces, de esa manera, al final tienes la base que es segura para siempre y luego te mete algunas cosillas que podrían ser pesadas y las cargas siempre, te mete solo esas y al ser de forma síncrona, pues al final el rendimiento sigue siendo bastante bueno. No sé si te he contestado. Vale. ¿Hay preguntas? Yo tengo una sobre el tema del... Ahí hay otra también, pero dale. Lo siento, no hablo tan bueno, pero no entiendo. En Drupal 7 sí. necesitas PHP 5.5. Sí, para lo que es la librería y el módulo de AMP. Luego hay un parche para lo que es el tema de AMP que puedes usar con ese parche versiones anteriores hasta 5.3. Y si voy más lento, entender me entiendes, ¿no? O sea, que es obligatorio también porque la filosofía que está llevando Lulabot es que como las versiones de PHP inferiores a 5.5 dentro de muy poco quedan ya obsoletas, están implementando nuevas funcionalidades que tiene ya PHP y lo han puesto ya como dependencia.
Pero aún así hay de ciertas maneras que tú puedes evitar esa parte, pero también te requiere más trabajo. Porque, por ejemplo, la librería de Lulabot es imposible utilizar sin versión PHP 5.5. Sí. A ti. Vale, yo tengo una pregunta sobre, he visto por ahí la palabra responsive y luego he visto por ahí también que las imágenes tienen obligatoriamente width in height. Sí. ¿Eso cómo se comporta? O sea, ¿es entre comillas incompatible o hacen width 100%? O sea, en un principio hay otro atributo que es el layout, donde tú defines, que a lo mejor es lo que se ha visto, el layout igual responsive. O sea, internamente ya la librería, cuando te pasa por la caché de Google, ya te implementa, o sea, te lo prepara ya también, o sea, de por sí en la prueba ya te haría, o sea, hay diferentes tipos de layout y el de responsive ya te lo iría ajustando. Y luego cuando va directamente a la otra versión, a la de caché, también te optimiza mucho más ese proceso y a lo mejor te hace cortes de imagen para que luego mostrarte solo esa parte. Entonces, digamos que el placeholder que él utiliza para la imagen hace ese huequecito en modo responsive. La imagen que tarde lo que tarde en cargar, Sí. pero ese hueco te lo dejo, ¿no? Exacto. Mida 480 o mida 320 el móvil. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Vale, yo estoy viendo aquí, habéis dicho el Washington Post, por ejemplo, es un ejemplo de AMP, ¿no? Claro, en Washington Post y en algunos otros periódicos españoles, como por ejemplo el Confidencial, Sí. o el Diario.es, tengo la impresión de que sí, estoy recibiendo una versión distinta. Y lo que pasa aquí en componentes, por ejemplo, el menú que desliza desde la izquierda, en el Confidencial, por ejemplo, pulsas una noticia y no se carga la página entera de nuevo, sino que hace un desplazamiento hacia la derecha, se abre la noticia, hay un botón de cerrar, etcétera. Yo no sé si eso es AMP o lo han añadido ellos. Eso es lo que os contaba al principio, en la visualización de los resultados de búsqueda, incluye un carrusel de las noticias destacadas. Cuando entras dentro, tienes ahí el carrusel de las noticias que él ha seleccionado y vas navegando de una a otra. Si tú entras en el Confidencial desde ahí, que es el caso de uso, salvo que estemos probando en nuestro navegador, y pinchas en un enlace, ya vas a salir de ese carrusel de Google y ya vas a ir a hacer una petición al servidor y vas a salir de una versión AMP. O sea, las noticias destacadas nosotros podemos decidir meterlas en ese carrusel o no, ¿no? Eso lo decide Google. ¿Vale? Si no, tú- es que la verdad es que, por ejemplo, el Confidencial o tal, ese va muy bien hasta que te metes en ese carrusel, entonces empiezan a dar vergüenza ajena. Porque de repente todo va muy mal. Ese componente en particular es muy lento, aunque el resto es muy rápido. Pero has probado estás en el carrusel de una versión AMP, porque ahora mismo las Yo lo he noticias- visto alguna vez, que he leído alguna noticia en el Confidencial y en cuanto entraba en una noticia y lo hacía por carrusel, es decir, deslizando a la derecha, de repente todo dejaba de ir fantástico. Es Pero decir, tenía el rayito. Sí, estoy buscando. Bueno, a ver, ahí. Vale, si te fijas, Vale, no lo sé porque yo no entro por ahí. A veces de vez en cuando leo el Confidencial por leer al contrario, como quien dice, y veo la experiencia directamente porque me leo el periódico entero. Así Vale, que no, no tienes lo hago que- por búsqueda y nunca he visto ese icono. tienes que darte cuenta que es solamente en los resultados de búsqueda de móvil y de tablet. ¿Vale? Si entras desde un desktop no te va a salir. Y ahora mismo ese mismo componente lo están mostrando con y sin rayo. Si tienes rayo es cuando realmente estás visualizando AMP. Si no, te va a sacar la página normal que él haya seleccionado. ¿Vale? Entonces, yo realmente las veces que he visto algún periódico, el Confidencial o algún otro, dentro de AMP sí que lo estoy viendo bien. Es posible que les falten componentes. El primer mes no incluían en versión AMP ninguna noticia que tuviera vídeos, por ejemplo. Con publicidad hay algunos que quitan la publicidad directamente porque todavía no lo tienen implementado en su backend. Pero bueno, supongo que es algo que acaba de salir, ha salido en marzo y va a ir en nuevas iteraciones pues mejorando todo. Sí, entonces la cosa es para mí es interesante hasta qué punto puedes modificar eso, porque todos los periódicos en móvil están empezando a verse exactamente igual.
Y claro, para alguna empresa a lo mejor están diciendo, Dios, es que somos exactamente iguales que todos los de la competencia y claro, querrán buscar algún elemento diferenciador en el diseño o en las animaciones o en lo que sea. Claro, ahí ya Google te lo va a bloquear porque eso será posiblemente JavaScript personalizado que tengáis y te lo van a quitar. Y todos vamos a terminar usando los mismos componentes. ¿Sabes? O sea, si alguien habla de esto, le tienes que decir, oye, mira, esto es de Google y va a tener estas limitaciones que nos impone Google y no hay más que discutir, ¿no? Sí, esto hay que entender que va a ser para los resultados de búsqueda de Google, que al final están luchando por un monopolio y en próximos meses van a incluir nuevas funcionalidades también para los resultados de búsqueda. Se está hablando de que en las elecciones de Estados Unidos se va a poder empezar el usuario a añadir contenido en el propio resultado de búsqueda, añadiendo comentarios a esos resultados, y va todo en la misma línea, como un poco Google Plus versión 2. Directamente en los resultados de búsqueda vas a tener la visualización del contenido y el usuario va a poder comentar. A largo plazo ese es el objetivo que está persiguiendo Google. Lo que pasa que desde el principio ya se han puesto de acuerdo con todos los grandes medios digitales, con lo cual no va a quedar otra que adaptarnos. A día de hoy, lo que os decía al principio, dicen que no afecta al SEO, pero indirectamente va a ser un factor determinante, porque te ponen arriba, vas a tener más visitas y si tu versión carga más rápido que la versión normal, pues lo mismo, va a afectar a tu SEO. Con lo cual, si tenemos un periódico o así, pues posiblemente tengamos que tener una versión AMP lo antes posible. Muy bien, gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Bueno, ¿esto no sería darle demasiado control a Google sobre quién puede o no puede publicar y quién va a aparecer o no va a aparecer? Como dicen, no afecta al SEO, pero sí, si apareces en los resultados de búsqueda y tienes una versión AMP, sales arriba. Afecta directamente, ya te está posicionando si lo tienes o no. Sí. Y además te limita en qué puedes publicar, o sea, en cómo puedes publicar, porque... Qué componentes puedes tener, qué estilos. Siempre vamos a salir de eso. Si todos tenemos un carrusel de noticias, pues vamos a salir todos los medios con el mismo tipo de carrusel. Pero ahora mismo no nos queda otra y parece que la tendencia es que todos los grandes medios van de la mano de Google, con lo cual vamos a tener que seguir un poco este camino. No nos queda otra. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir y un aplauso.